Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy recibimos como invitado a Werner Corrales. Él es el coordinador del programa Quiero un País. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Lirio, a ustedes por invitarme. Quisiera su interpretación sobre lo que pareciera ser un giro en las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Él ayer decía que el propósito fundamental, eso sí lo mantiene, de la constituyente es la paz, pero no producir una nueva constitución, sino que va a ser la misma constitución vigente, la del año 99 mejorada. ¿Cómo interpreta usted esto? Mira, yo creo que es uno de esos mensajes a los que ya nos tiene acostumbrado el gobierno, en los cuales pretende mostrar algo distinto de lo que su cara muestra que está haciendo. Uno llama a una constituyente para cambiar la constitución, no la llama para hacer unos juegos florales. De manera que, francamente, no es más que el mensaje en el que se miente de manera sistemática. Este domingo hay un evento convocado por la Mesa de la Unidad Democrática en el que van a preguntar a los venezolanos 3 aspectos sobre la conducción y la vida en general del país. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, ha dicho que no tiene carácter legal, que no es vinculante. La oposición insiste en que sí, amparada en los artículos 5 y 70 de la Constitución. Para usted, ¿qué significa lo que está planificado para este domingo? ¿Qué implicaciones puede tener y qué consecuencias prácticas? Mira, el llamado que se hace a la población adulta venezolana es para que diga, primero, si rechaza la convocatoria ilegítima hecha por vías inconstitucionales a una asamblea constituyente para el 30. Segundo, si la Fuerza Armada debe demandarse de ella el cumplimiento de la Constitución y los mandatos de un poder legítimo como es la Asamblea Nacional. Y tercero, le pide a los venezolanos que digan si están de acuerdo en cambiar esta situación. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no le ha dejado el gobierno a la oposición otro camino que el desconocer los caminos que ya son simplemente apéndices del Ejecutivo. El Consejo Nacional Electoral es un apéndice del Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia es un apéndice del Ejecutivo. La oposición está haciendo uso de instrumentos previstos en la Constitución mediante los cuales está haciendo esta convocatoria. El propósito es que el pueblo venezolano opine sobre esas 3 preguntas que a fin de cuentas te darán la respuesta de cómo podemos resolver la crisis venezolana. La crisis venezolana necesita respuestas sí a las 3 preguntas. ¿Y qué implicaciones puede traer una vez que la gente de la Mesa de la Unidad de ese mismo día anuncie cuántas personas participaron y el resultado, qué respondieron? ¿Tú dices qué implicaciones de carácter político? Debería. Sí, definitivamente la implicación es mostrar una vez más a toda la sociedad venezolana que somos una inmensa mayoría quienes queremos resolver este conflicto y lo queremos resolver en paz yendo hacia la democracia, y además decirle a la comunidad internacional o reiterarle a la comunidad internacional, nos están forzando a los venezolanos a un camino que los venezolanos no queremos. ¿Qué piensa usted de que ese mismo día el CNE esté convocando para un simulacro de votaciones a la constituyente? La conferencia episcopal lo llamó provocación. Yo estoy de acuerdo completamente con lo que dijo la conferencia episcopal a través de su vocero, pero nuevamente, lo que te decía respondiendo a tu primera pregunta, nos tiene acostumbrados el gobierno a hacer cosas sobre las cuales miente. Estaba convocado el acto del 16 por la oposición democrática con suficiente antelación y no se conocía que el CNE supuestamente tuviese en sus cronogramas semejante convocatoria. Yo creo, igual que dijo el vocero o lo dijeron los voceros de la conferencia episcopal, que esto es una provocación más. Hoy nos visita en su carácter de coordinador de ese programa que se llama Quiero un País. Voy a leer textualmente. Es una iniciativa ciudadana y plural destinada a construir puentes de entendimiento entre venezolanos que piensan distinto. ¿Cómo es posible tender esos lazos? Ustedes, entiendo, han hecho visitas a sectores populares. ¿Qué es lo que han recogido? ¿En qué puntos hay consenso sobre el país que quisieran la mayoría de los venezolanos? Lirio, tú sabes que en varias oportunidades que he venido aquí, tú misma me has entrevistado, hemos hablado del programa La Venezuela que queremos todos. La Venezuela que queremos todos es una propuesta de visión compartida de país que hemos venido construyendo desde el año 2009, en la que han participado ya más de 70.000 personas. Han sido consultadas sobre el país que quieren. La consulta, que se llama
Quiero un país, es una consulta que convocó la Asamblea Nacional en enero o en principios de febrero de este año y nos pidió a nosotros, al programa La Venezuela que queremos todos, que la coordinásemos. Esa consulta tiene varias finalidades. Primero, llamar a la gente a opinar sobre las propuestas, los 7 consensos de la Venezuela que queremos todos. Segundo, allanar el camino, porque esa propuesta de la Venezuela que queremos todos es una propuesta de largo plazo, allanar el camino con el corto y el mediano plazo. Y ese camino pasa por una transición a la democracia. Estamos a punto de iniciar la transición a la democracia. Hay obstáculos que se oponen a ella, como la convocatoria a esa Asamblea Nacional Constituyente. Lo que hemos encontrado en todas las comunidades es que una inmensa mayoría de los venezolanos quiere paz de verdad, no de la boca hacia afuera. Quiere llegar a la transición por vías pacíficas y que la transición se dirija a la democracia, no que se dirija a reconstruir el supuesto legado de alguien que es el culpable de lo que estamos viviendo en este momento. Los venezolanos en su inmensa mayoría quieren iniciar la transición pacífica, pero además irreversible a la democracia. Y el mayor obstáculo que tenemos frente a nosotros es lo que ha sido convocado de manera ilegal y legítima por el gobierno para el 30. La pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se llega a eso? Se llega tendiendo puentes. Creí que había enfocado, pero me doy cuenta de que no. Se llega tendiendo puentes. Nosotros tenemos, como muchas otras organizaciones de la sociedad civil, tenemos una serie de iniciativas para reunirnos con el chavismo que se ha dado en llamar crítico, con distintos grupos de la sociedad, y se han ido creando alianzas. De hecho, las alianzas ya son fuertes, cohesionadas, alianzas que reúnen a gente que estuvo apoyando el proyecto del presidente Chávez, gente que siempre estuvo en la oposición, no alineado. De esa manera se llega. Para poder iniciar una transición pacífica a la democracia, todos tenemos que estar presentes en la conducción del país. ¿Por qué habla de transición? ¿Por qué quiere un país estar trabajando en elaborar un documento que sirva como soporte a un eventual nuevo gobierno, cualquiera que este sea? Mira, no solamente quiere un país, muchas organizaciones están trabajando en propuestas para cómo transitar de lo que hoy tenemos, que evidentemente no es una democracia, a una democracia. ¿Por qué es importante? Porque una vez que se produzca el cambio, tenemos que tener claro cuál es el rumbo, hacia dónde vamos. Si hacia dónde vamos es la construcción de una nueva democracia en la que todo el mundo tenga posibilidad de progresar, iremos en buen camino. Si hacia dónde vamos es un camino errado, muy probablemente lo que se haga sea complicar aún más la situación. Tiene que haber una planificación estratégica, pero en esa planificación tenemos que participar todos. Y en eso es que se ha dedicado a promover puentes y propuestas que unan la opinión, por ejemplo, del chavismo crítico y de la oposición democrática. Quiero un país. ¿Qué deberían hacer ambas partes involucradas en la polarización? Porque tenemos muchos años en los que el país parece dividido en dos partes aparentemente irreconciliables. En el actual momento, pues unas se debaten entre esa constituyente y otras entre defender la constitución vigente. ¿Qué es lo menos traumático y sobre todo qué es lo que deberían hacer ambos polos, tanto oposición como gobierno? Yo creo que lo que nos une es el respeto irrestricto a la constitución vigente. Eso, primero, representa los intereses y la vocación que siempre tuvo el chavismo, los que apoyaron al presidente Chávez. Y eso representa, aunque merezca algún tipo de revisión eventualmente, representa los intereses y la orientación democrática de la unidad. Lo que debemos hacer es fijarnos en qué nos une y sobre la base de lo que nos une, armar un programa para poner en marcha la transición. Si nos dedicamos a ver lo que nos enfrenta, nunca vamos a salir de esta crisis. Dedicarnos a ver lo que nos enfrenta es lo que está haciendo el gobierno con su convocatoria ilegítima a una Asamblea Nacional Constituyente, que lo que va a hacer, si es que llegase a concretarse, lo que va a hacer es dividirnos mucho más a los venezolanos y pretende imponer la voluntad de unos poquísimos sobre la gran mayoría de los ciudadanos. Porque dice, si llegara a concretarse, ¿usted ve la posibilidad de que se retire o se retroceda? Mira, uno no debe abandonar ningún escenario. Entre los escenarios que se presentan al futuro, yo creo que uno que tiene una probabilidad que no es mínima es que haya una reflexión dentro del gobierno
que lleve a retirar la propuesta. Mucha gente se lo ha pedido el chavismo crítico, se lo ha pedido la conferencia episcopal, se lo ha pedido el mejor amigo de los últimos momentos, el presidente Chávez, el presidente Santos de Colombia. Yo creo que la racionalidad puede llegar a la cabeza del gobierno y retirar esto para facilitar eventualmente una transición pacífica y, repito, irreversible a la democracia. En el minuto que nos queda, ¿qué piensa usted que tiene experiencia sobre el papel que va a jugar la comunidad internacional? Estados Unidos, la Unión Europea han dicho que no van a apoyar la constituyente e implícitamente sí lo que va a ocurrir el domingo convocado por la oposición. Mira, la comunidad internacional ha tenido un rol muy importante en los últimos meses y yo creo que uno de los roles, me voy a dedicar a uno solo, es crear la posibilidad de que el costo de salida de este gobierno se reduzca. Y de eso se ha hablado. Se ha hablado de que hay algunos países que podrían ofrecer asilo, refugio a algunas de las personas, no a todos, porque hay algunos que necesariamente tendrán que ir a la justicia, pero que le ofrecerá asilo a algunos de los actuales dirigentes del gobierno. Doctor Corrales, muchas gracias por su tiempo, por haber venido la mañana de hoy a conversar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Lirio. Despedimos entrevista de Venevisión con Werner Corrales, él es el coordinador del programa Quiero un País. Ustedes, gracias por acompañarnos.